Buenos días, vamos a empezar la sesión. Si hay alguna pregunta, interrumpen, no hay ningún problema. Adolescente de 16 años, acude por diarrea crónica. ¿Cuál de las siguientes características podría sugerir que la diarrea es secretora? Me están preguntando por el tipo fisiopatológico, ¿no? Es cómo se enfrenta a una diarrea. Cuando estamos frente a diarrea, lo primero que hay que definir si es aguda y crónica. Y el tiempo de enfermedad es 4 semanas, ¿no? El punto de corte es 4 semanas. Menos de 4 semanas o más de 4, ¿ok? Luego hay que definir si esa diarrea crónica es funcional o orgánica. Para eso hay que tener en cuenta algunas características, como es la baja de peso, si hay anemia o no. Una diarrea orgánica, baja de peso, tiene anemia. La diarrea es con moco, sangre. Y pues la diarrea solamente se presenta, se presenta en el día y en la noche, una orgánica, ¿no? Una funcional solamente es en el día. Y puede haber otros síntomas acompañantes que me están indicando compromiso de otro aparato o sistema. Entonces todo eso es una diarrea orgánica, ¿ok? Y luego hay que ver pues qué tipo fisiopatológico es. Hay 4 tipos: por hipermotilidad, osmótica, diarrea secretora, que es la más abundante, acuosa, sin moco, sin sangre, y la diarrea inflamatoria, que es con moco y sangre. Muy bien. Ese es de poco volumen, entonces la diarrea, sobre todo la exudativa, ¿no? Exudativa o disentérica también llamada, es poco volumen, tiene moco y tiene sangre. Es precipitada por el ayuno. Ninguna diarrea de los 4 tipos que hemos mencionado es precipitada por el ayuno, ¿no? Más bien cede con el ayuno. ¿Quién es el que cede con el ayuno? Es la diarrea osmótica, ¿ok? Siempre es postprandial y cede con el ayuno. O sea que el que tiene que ver con los alimentos es la diarrea osmótica. El resto es independientemente de si está en ayunas o no. Esa es predominantemente sólida, pues esto no sería diarrea, ¿no? Más bien sería estreñimiento. No presenta dolor abdominal. ¿Qué dicen? Test de sangre oculta en heces. Si hay sangrado, eso es una diarrea exudativa, inflamatoria. Entonces sería la D, ¿no? La diarrea secretora puede o no presentar, ¿ok? Por ejemplo, en la insuficiencia suprarrenal, es una diarrea tipo secretora. No hay dolor abdominal. Acá están los 4 tipos de tipo fisiopatológicos de una diarrea crónica, osmótica, secretora, exudativa. La más abundante es la secretora. Y mire dónde se localiza la secretora. La secretora se localiza pues en intestino delgado. Entonces también las llamadas diarreas altas por eso son abundantes, ¿no? Y la más abundante de estas 4 es la secretoria, que te puede llevar a un shock hipovolémico y muerte. El cólera, por ejemplo, produce este tipo de diarrea de tipo secretora. La otra que se localiza en intestino delgado es la diarrea por hipermotilidad. En el intestino grueso acá está la diarrea de tipo exudativo o disentérica de poco volumen. El colon maneja poco volumen, ¿no? Y también por último tenemos la diarrea osmótica, también localizado en intestino grueso de poco volumen, ¿no? De moderado volumen, pero la que tiene menor volumen es la exudativa. Estos son los tipos clínicos en el cual yo puedo encontrar una diarrea de acuerdo a las características macroscópicas. Una diarrea puede ser acuosa, puede ser grasa esteatorreica o inflamatoria, ¿no? En el caso de esta clasificación clínica tiene su correlato fisiopatológico, ¿no? Una inflamatoria de tipo exudativa, una grasa tiene que ser una diarrea osmótica por mala absorción. Y el problema es en las diarreas acuosas, sin moco, sin sangre. Pueden ser de tipo secretor o pueden ser de tipo osmótico. Y aquí hay que diferenciar, ¿no? Uno de ellos el volumen, las secretorias de gran volumen. La osmótica tiene que ver con el estado postprandial, o sea, el paciente siempre va a referir que tiene diarrea después que come algo. Y la osmótica cede con el ayuno o mejora con el ayuno, cosa que no pasa con la diarrea secretora, ¿no? La hipermotilidad también es de este tipo, acuosa, ¿no? 2 son los ejemplos clásicos, la
diabetes mellitus y el hipertiroidismo. Y acá está un resumen, miren, la diarrea inflamatoria es con sangre, hay reacción leucocitaria, reacción inflamatoria en heces y no tiene relación con el ayuno. Malabsorción osmótica, hay grasas, hay esteatorrea, no hay sangre, no hay reacción inflamatoria en heces y disminuye con el ayuno o cede con el ayuno. Y acá hay otra cosa importante para distinguir entre una diarrea secretoria osmótica de tipo acuosa, es este gap osmolar, ¿no? Que es la diferencia entre el sodio y el potasio en heces, vamos a ver. Ok, gap osmolar menor de 50 y acá el gap osmolar en heces es mayor de 50. Una diarrea secretoria, no hay grasas, no hay sangrado, no hay reacción leucocitaria y no tiene ninguna relación con el ayuno. Acá está el gap osmolar, mire, 290 menos 2 veces el sodio y el potasio, ¿no? Esto es menor de 50 en una diarrea secretora. En cambio, en una diarrea osmótica, eso es más de 50. ¿Okay? Esto ya lo hemos dicho, vamos avanzando. Acá están las causas de diarrea secretora, toxinas bacterianas, tipo Escherichia coli enterotoxigénica, tipo Vibrio cólera, mala absorción de ácidos biliares, las vasculitis, los tumores neuroendocrinos, ¿no? Los lipomas, los gastrinomas. ¿Qué síndrome origina un gastrinoma? Síndrome de Zollinger-Ellison, ¿no? Una de sus manifestaciones es una diarrea crónica con diarrea de tipo secretora, pero también produce molestias muy parecidas a una enfermedad ulceropéptica, viene por ardor en epigastro. Otras neoplasias, el carcinoma de colon, linfoma, adenoma villoso. Pero ojo, que el cáncer de colon es infrecuente que nos dé diarrea, ¿no? Su forma de presentación sea diarrea, ¿no? Un cáncer de colon viene por obstrucción intestinal o por anemia. ¿Okay? Es infrecuente, puede dar diarrea, ¿no? Se está considerando como una causa de diarrea, pero es infrecuente. Y acá tenemos la enfermedad de Addison, en el cual no hay dolor abdominal. La historia adicional revela que la joven no consume laxantes, sin embargo, para mantenerse delgada come poco y consume bastante goma de mascar y caramelos sin azúcar. Es posible que la diarrea sea osmótica y estaría causada por ¿qué dicen? Una chica que está en dieta, consume bastante goma de mascar y caramelos sin azúcar, es posible que la diarrea sea osmótica. O sea, ya nos dicen acá que esta chica tiene una diarrea osmótica, ¿no? Y tiene el antecedente de comer goma de mascar y caramelos. Dice, esa diarrea osmótica sería por el efecto estimulante directo de los químicos de los caramelos. Sería una diarrea secretoria, en todo caso, cuando hay lesión directa. Ausencia de la fibra en su dieta. Insuficiencia pancreática secundaria, desnutrición calórica. Esta nos da diarrea por malabsorción, una insuficiencia pancreática, pero no sería el caso, ¿no? Atrofia de la mucosa intestinal secundaria, carbohidratos no absorbibles, ¿no? Esta paciente está, cada vez que come o cada vez que consume una goma de mascar y caramelos, presenta diarrea, ¿no? Los gomas de mascar, las golosinas, tienen algunos aditamentos que nos van a producir diarrea. Miren, acá está el gap osmolar en una diarrea osmótica mayor de 50. Es la única diarrea que tiene que ver con el ayuno, ¿no? Sede, ¿no? Con el E1, es postprandial. Por eso en el protocolo de todo paciente que va a ser estudiado por una diarrea crónica debe mantenerse en NPO, nada por vía oral, 24 a 48 horas, ¿no? Si cede con el ayuno o mejora,
Esa es una diarrea de tipo osmótica, ¿no? Y acá están estos carbohidratos, ¿no? Poco absorbibles, como es el sorbitol, ¿no? El sorbitol forma parte de las gomas de mascar, de los caramelos. Y esto estaría produciendo en la chica esta diarrea crónica después que consume estos caramelos o gomas de mascar, ¿no? Los laxantes son la primera causa de diarrea de este tipo, diarrea acuosa osmótica. Ojo, estamos en la variante acuosa porque hay diarrea osmótica de tipo grasosa esteatorreica, ¿no? Mala absorción de carbohidratos como son los intolerantes a la lactosa porque no tienen la lactasa. ¿Sí? Y esta es la otra variante, ¿no? Es una diarrea osmótica, pero ya no es de tipo acuosa, sino de tipo grasa. Hay esteatorrea en eso, ¿no? Puede deberse por mala absorción, o sea, porque hay lesión en la mucosa intestinal, o por mala digestión. Mala digestión es el problema en el lumen intestinal, o sea, es la falta de jugo pancreático o jugo biliar. Hombre de 54 años, quien sufre de diarrea crónica desde hace varios años, pero se rehusaba a acudir al médico. Él finalmente viene a la consulta debido a que está presentando dificultad para manejar en la noche por disminución de la visión. El examen físico revela adelgazamiento, palidez y luce crónicamente enfermo. ¿Cuál es la causa probable de la diarrea? Ya nos dice que esta es una diarrea crónica, varios años, ¿no? ¿Qué otro dato importante? Tiene problemas de visión nocturna, está adelgazado, pálido, o sea, hay anemia y luce crónicamente enfermo. Entonces, cuando estamos frente a una diarrea crónica, habíamos dicho, hay que ver si es orgánica o funcional. Lógicamente, si este paciente está adelgazado, ha perdido peso, está pálido, está anémico, esta es una diarrea orgánica definitivamente. Luego hay que ver si esa diarrea orgánica se acompaña o no de mala absorción, ¿no? Entonces, ¿qué manifestaciones nos da un paciente que tiene mala absorción de carbohidratos? Distensión abdominal, meteorismo, ¿no? Flatos. ¿Qué manifestaciones nos dará un paciente que tiene mala absorción de grasas? Esteatorrea, ¿no? Heces abundantes, malolientes, dejan burbujas de aceite, de water, ¿no? Eso es una esteatorrea. Si hay mala absorción de carbohidratos, habrá hipoaluminemia. El paciente va a venir con edemas. Pero no solo hay mala absorción de carbohidratos, grasas y proteínas, sino también vitaminas y oligoelementos como el fierro. Entonces vendrán con anemia ferropénica. Si no se absorbe bien la B12, vendrán con anemia megaloblástica. Si no se absorbe bien la vitamina K, vendrán por trastorno de la coagulación, hemorragias, porque el tiempo de protrombina se prolonga, afecta a los factores de coagulación vitamina K dependientes, que es el 2, 7, 9 y 10. Recuerden esos factores vitamina K dependientes, ya han venido en los exámenes. Si hay mala absorción de la vitamina D, tendrá problemas óseos. La vitamina D es muy importante para la síntesis ósea, el metabolismo óseo. Puede haber fracturas patológicas, osteopenia. Si hay mala absorción de la vitamina A tiene que ver básicamente con la visión nocturna. Entonces, este paciente pues tiene, además de diarrea crónica, tiene anemia, baja de peso y alteración de la visión nocturna. Es una diarrea por mala absorción, entonces lo más probable, ¿no? El diagnóstico definitivo en este paciente probablemente debe ser, en este paciente, es un paciente con diarrea crónica, baja de peso, anemia, sospecho que porque tiene alteración de la visión tiene mala absorción, ¿no? Ese es mi diagnóstico, una diarrea por mala absorción, pero quiero saber por qué es esa mala absorción. ¿Es una tuberculosis? ¿Es un linfoma? ¿Es una anemia megaloblástica? ¿Qué es lo que está dando la mala absorción? ¿Cómo sabría el diagnóstico definitivo? ¿Qué dice la doctora? Biopsia, ¿no? La biopsia, ¿entienden? No hay otro. Es el diagnóstico definitivo. Miren, estas
4 alternativas anteriores, ¿no? Bueno, el gap osmótico es para diferenciar si es diarrea secretora o osmótica, ¿no? Cuando la diarrea es acuosa, no tiene moco, no tiene sangre, puede ser osmótica, puede ser secretoria, para eso se hace el gap osmótico. La test de silosa, la medición de grasas fecales y el test de Schilling, en realidad son pruebas para decir si existe o no malabsorción. Nada más, no te dicen la causa de la malabsorción. Solamente es para diagnóstico de diarrea por mala absorción. ¿Cómo se mide las grasas fecales? Se puede hacer en forma cuantitativa, medir grasas en heces, y se denomina esteatorrea cuando hay más de 13 gramos de grasas en 24 horas. Pero ese no es el más utilizado. El más utilizado es una prueba cualitativa, que es el test de Sudán. Entonces, un test de Sudán aparece positivo cuando existe más de 13 gramos de grasas en heces. El test de Schilling nos sirve para ver si existe o no malabsorción a nivel del íleon. Por eso que esta prueba también se utiliza para el diagnóstico de anemia, ¿no?, megaloblástica por anemia perniciosa. O sea, la anemia perniciosa es una causa de anemia megaloblástica. Y es porque hay mala absorción de la B12 justamente a nivel del íleon. Entonces me evalúa absorción a nivel del íleon. Se administra al paciente vitamina B12 en forma de cianocobalamina. Y si la absorción es normal en ilio, debe debe excretar por orina el 30% de la dosis ingerida vía oral. Eso es normal. Pero ¿qué va a pasar si hay malabsorción o no elimina nada por orina o está menos del 30% de la dosis absorbida? Entonces también es un test para diagnosticar malabsorción. Y el test de la decilosa, esta decilosa se absorbe a nivel duodenal. También sirve para detectar si existe o no problemas a nivel del duodeno. Por ejemplo, un ejemplo es la enfermedad celíaca, ¿no? El sprue celíaco, ¿no?, en el cual hay atrofia de la mucosa intestinal a nivel del duodeno. No, hay mala absorción al duodeno, entonces esta prueba va a salir alterada, la prueba de la decilosa. Miren, acá está el lumen intestinal, acá está la mucosa, acá está todas estas vitaminas, ¿no?, que es importante, ¿no?, para el metabolismo, las vitaminas liposolubles, la vitamina A, D, K y E. Por lo tanto, van a necesitar de la bilis y del jugo pancreático para poder absorberse. Cualquier problema de obstrucción en la vía biliar distal, un cálculo en el colédoco, por ejemplo, que estudia casi completamente el colédoco, disminuye la cantidad de jugo biliar que ingresa al lumen intestinal y va a haber alteración de estas vitaminas, ¿no? Y una de ellas, la que más se altera, es la vitamina K. Por eso que en los procesos obstructivos biliares uno puede ver tiempo de protrombina prolongado, porque no hay una buena absorción de la vitamina K, y la vitamina K interviene como activador de los factores de coagulación 2, 7, 9 y 10. La hepatitis granulomatosa bacteriana o por micobacterias y las metástasis hepáticas producen similares alteraciones en la bilirrubina y fosfatasa alcalina. Señale cuál es el patrón más característico. Lo que producen estas enfermedades, las hepatitis granulomatosas, tipo tuberculosis, tipo brucelosis, que produce granuloma, histoplasmosis, o sea, todas las enfermedades granulomatosas, o las neoplasias hepáticas, sea primarias o metastásicas, el patrón que producen es colestasis. Colestasis solamente, pero un tipo de patrón llamado infiltrativo, en el cual solamente va a haber incremento de la fosfatasa alcalina, eso es lo usual, y en algunos casos puede acompañarse con ligeros incrementos de la bilirrubina. Las transaminasas están completamente normales, ¿okay? Entonces, la respuesta es esto: bilirrubina menos de 3 y fosfatasa más de 3 veces. Vamos a ver, acá tengo una ayuda. Miren, cuando interpretamos el perfil hepático, ¿no?, debemos concluir en 3 patrones, ¿no?
si el patrón es de daño hepatocelular, el patrón es colestásico o es una hiperbilirrubinemia aislada. Miren, vamos a comenzar por esto. En la hiperbilirrubinemia aislada solamente está elevada la bilirrubina, el resto de los parámetros, transaminasas, fosfatasa alcalina, el tiempo de protrombina está normal, ¿no? Y acá hay que diferenciar colestasis de ictericia, porque la hiperbilirrubinemia, si está más de 3, nos da ictericia. Clínicamente se define como coloración de piel y mucosas cuando la bilirrubina esté más de 3 miligramos por decilitro. Pero una cosa es colestasis y otra cosa es hiperbilirrubinemia. Colestasis se mide por la fosfatasa alcalina. Su marcador es la fosfatasa alcalina, se incrementa por la fosfatasa alcalina. La hiperbilirrubinemia es por la bilirrubina total, ¿no? Entonces son dos cosas diferentes, sino que a veces confunde porque el patrón colestásico más frecuente es aquel que se acompaña, como estamos viendo acá, con incremento de la fosfatasa alcalina, pero también se incrementa la bilirrubina, ¿no? Las dos cosas, pero son dos procesos diferentes, como en este caso, por ejemplo, acá se incrementa la bilirrubina, pero la fosfatasa alcalina está normal. Es una hiperbilirrubinemia aislada. Y esto pasa con los trastornos congénitos enzimáticos a nivel hepático, ¿no? La deficiencia de algunas enzimas, como por ejemplo la glucuronidasa, que transforma la bilirrubina indirecta a directa. No hay esa enzima o es ineficiente, por lo tanto se incrementa la bilirrubina indirecta. Y ese es un trastorno, el trastorno de Klinger-Najar, el Gilbert, son hiperbilirrubinias indirectas. Pero también hay patologías en las cuales se altera la proteína de membrana, que es la del hepatocito, que es la cargada de sacar la bilirrubina directa hacia el canalículo biliar, y viene incremento de la bilirrubina directa, síndrome de Rotor, síndrome de Dubin-Johnson, ¿no? Son trastornos congénitos enzimáticos donde solamente hay ictericia y fosfatasa alcalina normal. Y este otro patrón, lo que hablábamos, colestasis, ¿no? La colestasis, el marcador es fosfatasa alcalina, por lo tanto uno debe encontrar más de 3 o 4 veces el límite superior normal para el laboratorio, ¿no? Pero generalmente se va a asociar a incremento de la bilirrubina mayor de 5 y también se va a asociar a incremento de las transaminasas, pero las transaminasas van a estar menos de 3 o 4 veces. ¿No? ¿Por qué se elevan las transaminasas? ¿Qué cosa es colestasis? Colestasis es toda alteración en el proceso de secreción de la bilis. ¿Y de dónde se secreta la bilis? Del hepatocito hacia el canalículo biliar. Y todo el proceso de excreción de la bilis, desde el canalículo biliar hasta la ampolla de Vater. Entonces, cualquier alteración en esos dos procesos va a producir colestasis. Entonces, hay un intermediario acá entre un daño hepatocelular y una colestasis, que es el hepatocito, ¿no? Si se muere el hepatocito, produce daño hepatocelular. Si hay colestasis, también se va a alterar algo de los hepatocitos. Algunos hepatocitos van a morirse y van a liberar estas transaminasas. Es por eso que en toda colestasis, ¿no? Cuando hay incremento de la fosfatasa alcalina, siempre va a haber daño de hepatocitos, por lo tanto, se eleva un poco las transaminasas, que no deben superar los 4 veces el límite superior normal. Y miren cómo sería un patrón de daño hepatocelular. El indicador de daño hepatocelular es las transaminasas, ¿okay? Entonces, estos tendrán que estar más de 4 veces el límite superior normal. Va a haber incremento de la fosfatasa también, ¿no? Porque habíamos dicho que es un intermediario el hepatocito. Entonces, hay daño hepatocelular, también se va a dañar la secreción de la bilis hacia el canalículo. Va a haber algo de colestasis, pero es una colestasis leve, menor de 3 o 4 veces la fosfatasa alcalina, ¿ok? Pero esto está considerado como secundario al daño hepatocelular. Pero sería diferente, por ejemplo, si yo tengo 20 veces las transaminasas sobre el límite superior normal y tengo 10 veces la fosfatasa alcalina sobre el límite superior normal. Ya no voy a decir pues que esas 10 veces de fosfatasa es secundario al daño hepatocelular. Ya no cumple la regla, por lo tanto ese es un daño mixto. Daño hepatocelular más
colestasis, como un ejemplo son los medicamentos, ¿no? Los hepatotóxicos en nuestro medio más común son los fármacos antituberculosos como la isoniazida. Pueden producir colestasis, elevarte fosfatasa alcalina más de 4 veces y también te van a elevar transaminasas, daño mixto. Y el otro ejemplo de daño mixto es la hepatitis A. La hepatitis A tiene usualmente en el 99% de los casos su forma de presentación solamente es daño hepatocelular. Pero hay 1% de esos pacientes con hepatitis A que empiezan como daño hepatocelular y en la evolución a la semana o 2 semanas empiezan a elevar fosfatasa alcalina. Es la forma de presentación colestásica de la hepatitis A y ahí también podemos ver un daño mixto. Miren, la bilirrubina en un daño hepatocelular generalmente está menor de 5, ¿no? En la colestasis mayor de 5. Y acá, con el tiempo de protrombina, en realidad me refiero a la respuesta a la vitamina K, ¿no? Porque el TP está prolongado en el daño hepatocelular, está prolongado en la colestasis. En los dos está prolongado. La explicación es diferente. En un daño hepatocelular el TP se prolonga porque hay falla en la síntesis de factores de coagulación, es un hígado cirrótico. En cambio, en la colestasis el problema es que no hay vitamina K. No llega buena cantidad de bilis, no se absorbe la vitamina K y se altera el TP por alteración de los factores de coagulación vitamina K dependientes. Entonces, en los dos casos se prolonga. Ahora vamos a ver cómo es la respuesta a la vitamina K. En el caso de la colestasis, si yo le administro vitamina K, el TP va a normalizar, ¿no? Normaliza completamente, le estoy dando lo que le falta a la vitamina K. Acá no hay problema de síntesis de factores de coagulación. Los factores de coagulación están intactos. Acá viene el problema, ¿no? Ese TP prolongado en el daño hepatocelular, yo le administro vitamina K, va a mejorar el TP, pero nunca va a normalizar. Esa es la diferencia, ¿no? Mientras acá la respuesta a la vitamina K es normalizar el TP, acá en un daño hepatocelular es mejorar el tiempo de protrombina. ¿Y por qué mejorará? Uno podría decir, pero ¿por qué mejora si acá no se sintetiza factores de coagulación? Mejora ese tiempo de protrombina porque este TP prolongado no solamente es secundario a este daño hepatocelular, sino también a esta colestasis secundaria, ¿no? Entonces, cuando yo administro vitamina K, va a mejorar el tiempo de protrombina dependiente de colestasis. Pero el que depende del daño hepatocelular, no cambia. Voy a suponer que tengo un tiempo de protrombina prolongado de 100. 70 se deberá porque el hígado no produce factores de coagulación, porque hay daño hepatocelular, y 30 porque hay una colestasis secundaria. De 100, cuando le administra vitamina K va a bajar a 70, pues ese 30 que es dependiente de fosfatasa, de colestasis, va a mejorar. Entonces, cuando estemos frente a un daño hepatocelular, 3 causas principales que ustedes tienen que buscar. La primera, enfermedad viral, hepatitis viral. Todos los virus hepatotrofos A, B, C, D, E, o algunos virus que no son, su órgano blanco no es directamente el hígado, pero como repercusión sistémica podrían producir, como es el citomegalovirus, Epstein virus, herpesvirus y varicela zoster. Pero ¿cuál es la diferencia? Mientras un virus hepatotrofos van a tener mínimo 10 veces, usualmente va a ser 20 veces el límite superior normal, estoy hablando de 800 a 1000 de transaminasas. Un virus no hepatotrofo como el citomegalovirus también te va a elevar las transaminasas, pero no en valores tan altos como una hepatitis viral hepatotrofa, ¿no? Acá sus valores van a estar entre 300 y 500 veces, 5 a 10 veces su valor normal. Si no hay hepatitis viral, medicamentos, ¿no? De repente hay algún medicamento que el paciente está tomando, ¿no? Antituberculosos, anticonvulsivantes, pues alcohólico. Y finalmente, si no hay medicamentos, no hay hepatitis viral, hay que pensar en tercer lugar una hepatitis autoinmune, una enfermedad autoinmune, ¿no? del hepatocito. Hay anticuerpos contra el hepatocito, empieza a destruirse los hepatocitos. Entonces acá habrá un marcador inmunológico, ¿no? ¿Cuál es ese marcador inmunológico? Anticuerpos ante músculo
¿Liso o antimitocondrial? Antimúsculo liso positivo, ¿no? Y luego ya vienen estas causas ya más infrecuentes, enfermedades sistémicas como el Wilson depósito de hierro, hemocromatosis depósito de hierro, Wilson depósito de cobre, la esteatohepatitis no alcohólica, ¿no? Estas las siglas del inglés, NASH, obesidad, diabetes, dislipidemia, o vasculares como ocurre en la insuficiencia cardíaca por congestión hepática. La insuficiencia cardíaca puede hacer daño hepatocelular por congestión, entonces eso eleva transaminasas, eleva bilirrubina, pero es reversible, ¿no? En cuanto yo trate la insuficiencia cardíaca, desaparece el daño hepatocelular. Eso hasta un punto, cuando ya la insuficiencia cardíaca es muy severa, grado funcional 4, no, el paciente se está hospitalizando constantemente por descompensación, ya la indicación es un trasplante cardíaco. Ese tipo de pacientes no constantemente están ya ictéricos, casi ya en cada hospitalización ya no desaparece la ictericia, y llega un punto que ya ese daño hepatocelular se hace irreversible, ¿no? Y lo que se llama cirrosis cardíaca. Miren, en colestasis entonces hay dos tipos de patrón. Este que es el común, el habitual, encontrar elevación de la fosfatasa alcalina, que es el marcador de colestasis, pero también la bilirrubina, ¿no? Entonces esto es lo que nos hace confundir hay veces, y uno cree que ictericia es lo mismo que colestasis, ¿no? Sino que es el patrón más común que encontramos, en el cual la bilirrubina y la fosfatasa alcalina están elevadas y algo las transaminasas, ¿ok? Algo las transaminasas. ¿Cuál es la causa más común? Es una obstrucción de la vía biliar extrahepática, por fuera del hígado. ¿Qué puede ser? La causa más común, un cálculo en el colédoco, o los cánceres, ¿no?, de la vía biliar distal, ¿no? Cáncer del colédoco, eso se llama colangiocarcinoma. Puede ser un cáncer de la ampolla de Levater, ampuloma, un cáncer del duodeno, un cáncer de cabeza de páncreas. Todo eso produce obstrucción de la vía biliar distal. Entonces, los procesos obstructivos más frecuentes son los distales, ¿okay? A la cabeza, los procesos benignos, como el cálculo en el colédoco, después el resto de los cánceres. Ojo, colangiocarcinoma es un cáncer que deriva del epitelio de la vía biliar. Por lo tanto, la localización puede ser intra o extrahepática, ¿okay? Puede ser en el extrahepática en el tercio proximal o en el tercio distal. ¿Cómo se llama cuando es un colangiocarcinoma del tercio proximal? Si hablas hablando del hepático derecho, izquierdo, hepático común, es un tumor de Klansky. El tumor de Klansky es un colangiocarcinoma. El que lo descubrió fue un tal Klansky, por eso le dio el nombre. Intrahepática dentro del hígado, y ahí hay que buscar principalmente medicamentos, ¿no? Algún medicamento que esté tomando el paciente que esté produciendo colestasis intrahepática, sepsis, por lo tanto tiene que haber algún foco séptico, un foco infeccioso del cual está partiendo la sepsis. Hay que buscar la hepatitis A, que es la hepatitis de tipo mixta y puede llevarnos a colestasis también, acá la hepatitis A. Finalmente, no hay hepatitis A, no hay medicamentos, no hay procesos sépticos que expliquen la colestasis intrahepática. Entonces, en último lugar, habrá que pensar en una enfermedad, ya no del hepatocito, sino de la vía biliar, una enfermedad autoinmune de la vía biliar, como es la cirrosis biliar primaria, más frecuente en mujeres, igual que la hepatitis autoinmune, y acá sí el marcador inmunológico es anticuerpos antimitocondriales positivo, ¿okay? Clínicamente puedo distinguir entre una colestasis intrahepática y extrahepática, sí, puedo aproximarme, ¿no? Una característica, la colestasis intrahepática no duele, no hay dolor. La extrahepática sí, la extrahepática que produce dolor abdominal tipo cólico, retortijón, hipocondrio derecho generalmente. Si hay masa palpable en hipocondrio derecho, signo de Courvoisier-Terrier, eso es extrahepática, y en la intrahepática no hay masa palpable. La intrahepática va a empezar antes de que presente ictericia o antes de que presente ictericia, el cuadro que va a iniciar es con prurito, ¿no? Empieza con prurito generalizado y en la evolución ya puede hacer ictericia.
En cambio, el extrahepático empieza con ictericia, ¿no? Ictericia, fosfatasa alcalina elevada, ¿no? Es raro que presente prurito, excepto que ya la obstrucción sea casi completa, un cáncer de páncreas que esté casi completa, ya el paciente está con una baja de peso terrible, consuntivo, ictérico más de 20, ahí de repente aparece prurito. Y el prurito es por el acúmulo de las sales biliares, no es por la fosfatasa, no es por la bilirrubina, es por las sales biliares. Entonces son esas tres características importantes: intropática no duele, no tiene signo de curvación arterial y empieza con prurito. Y este es el otro tipo de patrón colestásico, no es frecuente, es infrecuente, es atípico, ¿no? En el cual van a encontrar ustedes solamente incremento de la fosfatasa alcalina. Bilirrubina y transaminasas completamente normal. Este es el tipo de colestasis patrón infiltrativo. ¿En quiénes vamos a ver? En estas tres patologías. O es un cáncer hepático primario, un hepatocarcinoma o un metastásico. Dicho de paso, les recuerdo que cuando hablamos de cáncer hepático, lo más frecuente son los metastásicos, ¿sí? Las enfermedades granulomatosas, las hepatitis granulomatosas también llamadas, tuberculosis, sarcoidosis, no tenemos en nuestro medio, y los abscesos, ya sea por gérmenes comunes, los piógenos, o los abscesos amebianos. Entonces estas tres patologías van a producir este tipo de colestasis, principalmente solamente fosfatasa alcalina. En algunos casos puede haber cierto incremento de la bilirrubina, pero que no guarda relación con el incremento de la fosfatasa alcalina, ¿no? Puedo tener de repente 800 de fosfatasa alcalina, que estoy elevado más o menos en 8 veces, ¿no? Y la bilirrubina pues debería tener pues más de 10 con ese valor. Tengo bilirrubina 2, 3 de bilirrubina, ¿no? Entonces, en algunos casos, en este patrón colestásico puede acompañarse de una elevación de la bilirrubina, pero no muy marcada. Pero el patrón común, usual de un patrón infiltrativo, solamente encontrar fosfatasa alcalina. Pero ahí yo estaría dudoso, ¿no? Cuando yo encuentro solamente fosfatasa alcalina elevada, transaminasas normal, bilirrubina normal, tiempo de protrombina, todo está normal. Oye, fosfatasa será de origen hepatobiliar o de repente es de hueso, ¿no? De otro origen, no es el origen, o es un mieloma múltiple, no es un origen hepatobiliar. Entonces aquí sí está indicado pedir otro marcador más específico que indique daño hepatobiliar, como es la gamma glutaril transpeptidasa, ¿no? La GGT o la 5-nucleotidasa, que son marcadores más específicos de colestasis. Si esos salen positivos, no. El problema entonces es biliar. Entonces tengo que buscar problemas biliares. Pero de repente las 5-nucleotidasa o la gamma glutaril transpeptidasa me salen negativos, pues entonces más bien buscaré otro origen de esa fosfatasa alcalina, que puede ser un osteosarcoma, un mieloma múltiple. Pero cuando me sale este tipo de patrón colestásico en el cual hay incremento de la fosfatasa, incremento de la bilirrubina y transaminasas, y acá no hay duda, pues, ¿no? Ese es un problema biliar, ahí no es necesario pedir otro marcador de colestasis, ¿no? El problema es cuando solamente está elevado la fosfatasa alcalina, podría ser de otro origen. Entonces regresamos a la pregunta, ¿no? Y la mejor alternativa, lógico, va a ser las tres primeras, incluye fosfatasa alcalina más de 3, ¿no? Que sería en el patrón de tipo infiltrativo, y la única alternativa que tiene menor cantidad de bilirrubinas es la C, ¿no? Esto no es común, le dije. Lo común para un patrón infiltrativo solamente es que exista fosfatasa alcalina más de 3 o 4 veces el límite superior normal y la bilirrubina esté normal. Eso es lo usual, pero podría haber ciertos incrementos de la bilirrubina, ¿no? Leves, que no superan los 3 miligramos por decilitro. Este es el otro tipo de patrón, hiperbilirrubinemia aislada, solamente bilirrubina, el resto normal. Si la bilirrubina es indirecta, ¿no? Aparte de la hemólisis, que ya sería otro capítulo, no estamos hablando acá, porque acá tendría que haber anemia, ¿no? Anemia ictericia, no. Entonces, si solamente es bilirrubina indirecta y no se acompaña de anemia, entonces será un problema, ¿no? De la vía biliar.
trastornos congénitos, el Gilbert y el Crigler-Najjar, ¿no? Son indirectos. Y si es bilirrubina directa, estaremos hablando del Ewing-Johnson y el rotor. También, todas estas patologías, el diagnóstico es en la infancia. Quienes pueden llegar a adulto es el Gilbert, ¿no? El Gilbert puede llegar a adulto, ¿no? Es una patología benigna, puede morirse de cualquier otra cosa menos de su enfermedad. Estos pacientes tienen antecedentes de padres que tienen el mismo problema, tienen ictericia episódica. La ictericia generalmente se desencadena después de consumir alcohol, ¿no? Hay alteración en estas enzimas, se vuelven más ineficientes, lo poco enzima que tiene, y entran en crisis ictéricas. La hepatotoxicidad del acetaminofén es mediada por el paracetamol, ¿no? Es el acetaminofén, no está considerado entre los AINES, por si acaso, ¿no? El efecto directo no es el efecto directo del paracetamol, sino es un metabolito, ¿no? Sus metabolitos, el que produce daño. Ahora, la dosis terapéutica del paracetamol es hasta 3 gramos, ¿no? Puede llegar hasta 3, 5 gramos. Pero con esa dosis terapéutica no se va a producir daño hepático, hepatotoxicidad, ¿no? Para producir hepatotoxicidad necesito más de 15 gramos de paracetamol, 10 a 15 gramos, ¿no? Por lo tanto, la hepatotoxicidad no va a haber como efecto adverso a la dosis terapéutica, sino como intento de suicidio, como daño autolítico, ¿no? Hombre de 57 años acude por disfagia. ¿Cuál de las siguientes características sugiere una causa benigna? Disfagia es la incapacidad de deglutir el bolo alimenticio. La disfagia indica netamente un problema esofágico. Hay un problema en el esófago, ¿no? Lo que confunde es la odinofagia, ¿no? La odinofagia es dolor a la deglución. No hay dificultad, ¿no? Hay dolor cuando uno deglute. En cambio, el disfágico no puede pasar el alimento. Siente que se le queda ahí atracada en el esófago. La odinofagia no siempre es esofágico, puede ser de orofaringe, un problema de orofaringe, no siempre va a ser esofágico, pero disfagia sí, eso sí es esofágico, ¿no? Entonces, este paciente acude por disfagia, ¿y cuál de estas características me va a indicar benignidad, ¿no? Que, o sea, que no es un cáncer de esófago, porque el cáncer de esófago, una de sus manifestaciones es la disfagia, ¿no? Pérdida de peso severa en comparación con la disfagia, ¿no? Pues si hay pérdida de peso, de repente es un cáncer de esófago, eso indica malignidad. El inicio de la disfagia es seguido por disfonía. ¿Por qué una disfagia podría presentar disfonía? Porque ya es un tumor que está ejerciendo efecto de masa, ha crecido tanto que ya está comprimiendo las cuerdas vocales, por eso viene con disfagia. Entonces, disfonía. Si hay disfonía es porque hay alteración de las cuerdas vocales o en todo caso el nervio laringio, ¿no? Pero cualquiera de las dos es por compresión, ¿no? Por un tumor que está creciendo. Disfagia episódica por varios años. O sea, episódicamente el paciente va presentando disfagia. Eso más bien me indicaría pues benignidad, ¿no? Si es un cáncer de esófago, la disfagia va a ser no episódica, va a ser permanente y progresiva, cada vez se hace peor, ¿no? Inició disfagia a sólidos, ¿no? En el transcurso de los meses, ¿no? Hace disfagia también a líquidos, es progresivo. Disfagia solo para sólidos.
Cuando hay solamente disfagia para sólidos, me indica probablemente sea un tumor maligno, un daño orgánico. ¿Okay? Pero si la disfagia es simultánea a líquidos a sólidos, eso generalmente es benigno, porque es un trastorno motor, una acalasia, un espasmo difuso del esófago, son trastornos motores. En estos trastornos motores, trastornos funcionales, la característica es que la disfagia inicial es a sólidos y a líquidos, a las dos. Pero cuando empieza a sólidos y en la evolución aparece también a líquidos, esa disfagia progresiva generalmente es un problema orgánico y podría ser un cáncer de esófago. Hipo, lo mismo, ¿no? Hipo porque hay compresión del diafragma, compresión de los laringios que me está produciendo. Hipo también me indica compresión, una masa que crece. Entonces, lo que me indicaría benignidad es la disfagia episódica por varios años, ¿no? Miren, acá está disfagia como problema. Entonces es importante preguntar cómo inicia la disfagia. La anamnesis es muy importante. Miren, si empieza a líquidos a sólidos a la vez es un trastorno motor. Si solamente empieza a sólidos, ¿no? Probablemente sea una obstrucción mecánica. Esto se refiere a cómo inicia la disfagia, porque una obstrucción mecánica al final también va a ser a sólidos a líquidos. Entonces no importa el final, sino de cómo inicia la disfagia. Si es obstrucción mecánica, puede ser intermitente. Ese es un anillo esofágico inferior, benigno, un problema benigno. Progresivo, con síntomas de reflujo. ¿Cuál es el síntoma principal de reflujo gastroesofágico? Pirosis, ese dolor retroesternal, tipo ardor, tipo quemazón, eso es pirosis. Le está regresando el jugo gástrico hacia el esófago. Si hay eso, puede ser una complicación de una estenosis péptica. Si es progresivo, con edad avanzada, anemia, baja de peso, eso puede ser un cáncer de esófago. Y eso es lo que estaba en la pregunta, ¿no? Si una disfagia empieza a sólidos, puede ser un cáncer de esófago. Pero si es a líquidos sólidos, es un trastorno benigno, trastornos funcionales motores. Y acá está. Cuando empieza a la vez simultáneamente líquido sólido, es un trastorno motor. Lo mismo, puede ser intermitente con el espasmo difuso del esófago. Progresivo con síntomas de reflujo, la esclerodermia. La esclerodermia es una enfermedad sistémica cuyo órgano blanco es la piel principalmente. No hay engrosamiento de la piel, pérdida de la flexibilidad de la piel, pero también compromete órganos sistémicos como es el pulmón, produce fibrosis, compromete el esófago, también lo fibrosa, lo dilata todo el esófago, incluido el esfínter esofágico inferior. Como ese esfínter esofágico inferior está ya dilatado, también regresa el jugo gástrico y hay enfermedad por reflujo. Si el síntoma de la disfagia es progresiva, permanente, con síntomas nocturnos, asociados a neumonía recurrente, eso es la acalasia. Y dentro de los trastornos motores más frecuentes es la acalasia. Mujer de 42 años acude a consulta por prurito generalizado. Ella niega otros síntomas. En los exámenes de laboratorio se encuentra una fosfatasa alcalina aumentada en 10 veces el límite superior normal. Para confirmar una etiología hepatobiliar se solicita gamma glutaril transpeptidasa, la cual está aumentada en 5 veces. ¿Cuál es el marcador serológico que se debería solicitar? ¿Cuál sería el diagnóstico de esta paciente? ¿No? Para pedir antes una prueba, un test diagnóstico, hay que saber cuál es el diagnóstico. Ese perfil hepático, ¿qué patrón sería, doctora? Hepatocelular, colestásico, ¿no es cierto? Tienes 10 veces la fosfatasa alcalina y se corrobora con una prueba más específica como es la gamma glutaril transpeptidasa. Es un patrón colestásico, ¿no? Un paciente de edad media, 42 años, que acude por prurito, ¿no? ¿Será una colestasis intra o extrahepática?
si el paciente inicia con prurito, intrahepática, ¿no? El extrahepático va a empezar por ictericia, no con prurito. El intrahepático empieza por prurito. No hay dolor, no hay signo de crubocía arterial. Entonces lo más probable que esta es una colestasis intrahepática. Muy bien. Frente a colestasis intrahepática, buscar medicamentos, drogas, la primera causa, ¿no? No refiere que este paciente tome algún medicamento en forma crónica, ¿no? La hepatitis, pero para la hepatitis, en este caso la hepatitis A, tendríamos que tener también transaminasas elevadas, no hay. Entonces, si no hay medicamentos, no hay droga, algún proceso séptico, que también es la causa de colestasis intrahepática, tampoco. Por lo tanto, debe ser una enfermedad autoinmune de la vía biliar. Y si es mujer, esa es la cirrosis biliar primaria. Si fuera hombre, hay otra posibilidad, ¿no? Es la colangitis esclerosante primaria, que es otra enfermedad autoinmune de la vía biliar, ¿no? Pero la diferencia, aparte del sexo, de la colangitis esclerosante primaria, es que no solo va a comprometer la vía biliar intrahepática, sino también extrahepática. ¿Okay? Entonces, en este caso, como es mujer, lo más probable es que sea una CBP, cirrosis biliar primaria. Por lo tanto, ¿qué es lo que pediríamos? ¿Qué marcador? Antimitocondriales positivo, ¿no? Antimúsculo liso es un marcador de la hepatitis autoinmune. Los anticuerpos antinucleares son inespecíficos, están positivos en todas las enfermedades autoinmunes, incluido la hepatitis autoinmune, CBP. O sea, no sirve mucho esa prueba. Esa prueba es una prueba de screening. Alta sensibilidad, sí tiene, pero poca especificidad. Si yo digo, estoy sospechando, esto puede ser una enfermedad autoinmune, pido ANA. Pues no me sale ANA, solamente diré que esto es una enfermedad autoinmune. Ahora hay que echarse a buscar qué enfermedad autoinmune es, ¿no? El anticuerpo microsómico hepatorrenal, esto también se ve en la hepatitis autoinmune. También hay anticuerpo hepatocito antirriñón, ¿no? Que se ve en las hepatitis también autoinmunes. Alfa-fetoproteína es un marcador, ¿no? Tumoral que está incrementado en los hepatocarcinomas. Generalmente más de 100 es una indicación de hepatocarcinoma. En una paciente con cirrosis biliar primaria, una terapia efectiva logra prevenir. La cirrosis biliar primaria, por eso viene el término de cirrosis, si bien es cierto, inicia el cuadro como una colestasis intrahepática, el final va a ser una cirrosis, se va a fibrosar el hígado, va a terminar en cirrosis y su tratamiento definitivo es trasplante hepático. Y no hay ningún medicamento que retarde eso, ¿no? Que retarde el tiempo en que el paciente va a requerir de trasplante. Lo único que se mejora son los síntomas, ¿no? Los síntomas que son como el prurito, la ictericia, que son molestosos, eso sí se puede mejorar con el ácido urso desoxicólico, ¿no? Entonces un sintomático no interviene en nada en la evolución de la enfermedad, simplemente es un sintomático y este ácido urso desoxicólico es un colerético, mejora la excreción de los sales biliares, de la bilirrubina, ¿no? Sintomático. Entonces, una terapia no me va a prevenir que la enfermedad sea terminal, no me va a retardar, eso va a aparecerse de todas maneras, tampoco me va a retardar que vaya a cirrosis o fibrosis, que haya complicaciones articulares, ¿no? extrahepáticas de la CBP, que haya encefalopatía, que es una complicación de la cirrosis. Lo que podría prevenir es las alteraciones visuales. ¿Y por qué va a haber alteraciones visuales? Por la vitamina A. Si mejoro la excreción de la bilis, va a mejorar, ¿no? Va a mejorar las alteraciones visuales por deficiencia de la vitamina A. Pero el resto es imposible. Hombre de 53 años, acude a emergencia por dolor abdominal severo, náuseas y vómitos alimentarios. Exámenes auxiliares, leucocito 18.000,
amilasa sérica marcadamente incrementada. ¿Qué otra anormalidad en los exámenes de laboratorio podría encontrarse, ¿no? Pero ¿cuál es el diagnóstico? Entonces, viene por dolor abdominal severo, no me dice dónde, náuseas y vómitos, y amilasa está marcadamente elevada, ¿no? Más de 3 veces, ¿no? Más de 3 veces es criterio diagnóstico para una pancreatitis aguda. Es el cuadro clásico: dolor en epigastrio, náuseas y vómitos. 50% de los pacientes con pancreatitis aguda presentan la típica irradiación en cinturón o en faja hacia la región lumbar, hacia la espalda, ¿no? 50%. El otro 50% solamente va a venir por dolor en epigastrio. Es un dolor intenso. Usualmente el paciente ya visitó a otros médicos, otros establecimientos de salud, 2 o 3 establecimientos, y uno es el cuarto, que eso ya me debe hacer sospechar, ¿no? Ya visitó a otro médico, ya recibió un antiinflamatorio no esteroideo, ya revisó un antiespasmódico, una iosina, un Pliran, etcétera, y a pesar de eso sigue el dolor, ¿no? Eso es bastante sospecha que es una pancreatitis aguda. Entonces, ¿qué otro examen encontraría anormal en una pancreatitis aguda? Hipoglicemia, más bien va a haber hiperglicemia, porque también se daña no solo el páncreas exocrino, sino el endocrino. Va a haber hiperglicemia. Hipercolesterolemia, ¿no? Hiperglicemia, ¿no? Hipercalcemia, hay más bien hipocalcemia, ¿no? Hiperglicemia es otra de las alteraciones que voy a encontrar en una pancreatitis aguda, ¿no? Hay daño del páncreas exocrino, sí, pero también las células betas pueden alterarse. Una vez diagnosticado de pancreatitis aguda hay que ver cuál es el pronóstico, ¿no? Para eso es necesario clasificar la pancreatitis en leve a severa, y para eso es importante estos dos criterios, criterio de Ransom y criterio de Apache, ¿no? Un Ransom mayor o igual a 3 y un Apache mayor o igual a 8. El Apache es la prueba más específica, ¿no? Pero todavía siguen preguntando por el Ransom, ¿eh? Una vez que he determinado severa, ¿no?, recién está la indicación de una tomografía, ¿no? Si es una leve no tendría indicación, porque a lo mucho encontraré edema pancreático, ¿no? ¿Por qué en la severa? Porque en la severa sí puede encontrar necrosis, puede encontrar hemorragia pancreática. Por lo tanto, sí voy a requerir de una tomografía para graduar qué porcentaje de necrosis es, si existe o no colecciones agudas. Entonces, todo eso me da un puntaje y también puedo, entonces, valorar el pronóstico de acuerdo a la tomografía, de acuerdo al índice de severidad tomográfica. Entonces, la tomografía también serviría como un factor pronóstico.